Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a un programa devocional Encuentro con Jesús. Me da mucho gusto estar aquí contigo y también que tú estés conectado en esta mañana. Es momento de que tú puedas invitar a tus amigos, a tus compañeros de escuela o a tus compañeros de trabajo para que en esta mañana se puedan conectar con nosotros y juntos poder aprender más de Jesús y encontrarnos con Él. En esta mañana vamos a cantar el himno número 34, en momentos así. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy bien, después de haber entonado esta bonita alabanza, en esta mañana tenemos la palabra del Señor mediante los labios del pastor Josué Gómez con el tema El poder de la oración. Así es que ve por tu Biblia para que juntos podamos abrirla y aprender más de Jesús. Ok, buen día, gracias por estar con nosotros. Queremos reflexionar brevemente en las Sagradas Escrituras, pretendemos que sea de bendición y por supuesto que contribuya al crecimiento de la vida espiritual. Antes de hacerlo, quiero invitarlos para que ahí donde estén puedan cerrar sus ojos y hacer una oración conmigo. Oremos. Cariñoso Dios, alabado y glorificado siga siendo tu nombre. Queremos abrir tu palabra, pero lo queremos hacer con la autorización de tu Espíritu Santo para que Él mismo, Señor, sea el quien toque nuestra mente y nuestro corazón y todo lo que vayamos a recordar, pues lo pongamos en práctica. Acompáñanos pues en Cristo Jesús. Amén. Amén. En su libro Randy Maxwell, Si mi pueblo orara, que aconsejo que nosotros pudiéramos estudiar, él menciona algo que quiero compartir con ustedes y dice de la siguiente manera: puedes más que orar después de haber orado, pero nunca podrás más que orar sin antes haber orado. Es muy probable que usted no le haya entendido. No importa. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Yo no sé si en algún momento le ha pasado que se levanta tarde y no le da tiempo ni desayunar para tener que ir a la escuela, al trabajo o al lugar o a algún compromiso. Estoy seguro que sí, más de una ocasión nos ha pasado, el sistema de alarma no ha funcionado o simple y sencillamente el día anterior desgastamos muchas energías que el sistema de alarma funcionó, pero nuestro cuerpo no respondió. Y en esos momentos de estrés, de preocupación, espero que no solamente a mí me haya pasado, donde a veces hasta la camisa la ponemos al revés o cualquier prenda de vestir va de mala manera o las calcetines, los caballeros a veces la llevamos de diferente color. Estoy seguro que sí, es probable que usted ahí mientras nos está escuchando y viendo esté sonriendo de esta situación. Ahora, miren lo que quiero resaltar, es que en más de una ocasión, dado que esto nos ha sucedido, nos hemos olvidado los cristianos de tener la comunión que nosotros deberíamos tener con Cristo Jesús. Y mientras esto pasa, pues hemos perdido grandes bendiciones. Ahora, la frase que yo mencioné al principio tiene mucho que ver con ello. El autor de este libro, Si mi pueblo orara, trata de resaltar que los cristianos no deberíamos hacer ninguna otra cosa sin antes poder consagrar nuestra vida al Señor. Y que si por algún momento, como ya lo mencioné también, se te hizo tarde, por favor date pausa, porque es mejor estar bien con el Señor que quedar bien con nuestros patrones, que quedar bien con nuestro trabajo, que quedar bien con nuestro compromiso humano, que quedar mal con el Señor. Ahora,
Mire lo que yo quiero llevarlos. Quiero llevarlos a Primera de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Y este va a ser nuestro texto principal y después vamos a ver algunos contextos sobre la misma. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose, mi Biblia dice, muy de mañana. Y vuelve a recalcar, siendo aún muy oscuro. Salió, la Biblia dice salió, y por supuesto se refiere a Jesús, salió y se fue a un lugar desierto, y dice mi Biblia, y ahí oraba. Es interesante, hermanos, que Marcos relata en el versículo 31 algo sumamente importante que Jesús hacía todo su ministerio durante esta tierra, y eso se llama orar. Y entonces cuando yo medito en este pasaje me pregunto, ¿hace cuánto fue la última vez que tú y yo nos levantamos de madrugada para poder comunicarnos con el Señor? Quiero llevarte un poquito al contexto de este pasaje. Ahí mismo en Marcos capítulo 1, solo que el versículo 32 en adelante, vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a entender con mayor claridad el versículo 35. Dice la palabra, cuando llegó la noche, se refiere al sábado. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron, dice mi Biblia, todos los enfermos. Es interesante, mire, el sábado de noche, después de que el Señor había hecho muchas otras cosas, dice mi Biblia aquí, que el Señor le trajeron a muchos enfermos. Pero quiero llevarte al versículo 29, porque esto fue, el versículo 32 ya relata el sábado de noche, pero miren lo que Jesús había hecho antes de esto. El versículo 39 dice que al salir de la sinagoga, es decir, que Jesús salió de la iglesia, hay muchos pasajes bíblicos que nos ayudan a sostener este principio de que cuando Jesús iba a la iglesia, tenía ciertas actividades. Al salir de la sinagoga, vinieron, dice la Biblia, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Es decir, Jesús en la mañana, el sábado de mañana estuvo en el templo. Estuvo glorificando el nombre del Señor. Ahora miren el versículo 30. Dice que después de que salieron del templo, Jesús y los discípulos fueron a un lugar. Mi Biblia dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Versículo 31, dice mi Biblia. Entonces él se acercó y tomó de la mano y la levantó y dice mi versión, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí quiero detenerme poquito. El versículo 35 es clave, no lo vamos a perder, solamente estamos entrando en el contexto. El versículo 29 dice que ese sábado Jesús estaba en el templo. Repito, hay muchos pasajes bíblicos que mencionaban que cuando Jesús iba a la iglesia, no solamente iba a sentarse, leía las escrituras, era participativo. Ok, segunda cosa, cuando Jesús sale del templo, no fue a descansar. Jesús fue a sanar, dice la palabra, a la suegra de Pedro. Ahora, mi versión y la Biblia ya no nos dice con exactitud cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuvo ahí o qué hizo después de esto. Pero la Biblia dice entonces en el versículo 32 que cuando llegó la noche de ese mismo sábado, después de que Jesús ya había estado en la iglesia, después de que Jesús fue a hacer visitas y sanación a enfermos, dice la Biblia que cuando llegó la noche, luego de que el sol ya se puso, le trajeron todos los que tenían enfermos o tenían enfermedades y también traían a endemoniados. Y la Biblia dice que Jesús los atendía y había sanación. Ahora, ¿por qué traigo con ustedes estos pasajes? Elena de Guay, en el libro Deseo de todas las páginas 224, sugiere que el versículo 32 en adelante
el versículo 33 y versículo 34, que Elena de White sugiere que las personas que venían a Jesús se retiraron ya muy noche. No nos dice con exactitud 11, 12, 1 de la mañana, no nos los dice, pero sí se retiraron muy noche, por lo que entonces Jesús tuvo que acostarse bastante tarde. Ya había ido a la iglesia, había hecho algunas visitas, había sanado a la suegra de Pedro. Le traen personas enfermas, vienen personas enfermas, le traen personas endemoniadas. Jesús sana a estas personas. La gente se va, según Elena de White, repito, se va muy tarde a sus hogares. Jesús se acuesta muy tarde. Pero ¿qué tiene que ver con el versículo 35? Por supuesto. Miren, del versículo 35 dice que sin importar la hora o las actividades que el Señor había realizado el día anterior, el domingo de mañana se levanta Jesús de mañana, de madrugada, para hacer algo maravilloso que usted y yo deberíamos hacerlo siempre. Y eso se llama oración. Alguien dijo en cierta ocasión que si un cristiano no ora, que si un cristiano no estudia la Biblia y si un cristiano no testifica, es un cristiano que está muerto o está a punto de morirse espiritualmente. Y si Jesús, siendo Dios, se levantaba, sentía la necesidad de consagrar su vida a su Padre, ahora te pregunto y me pregunto, ¿por qué nosotros no sentimos esa necesidad? Ponemos de pretexto que el día anterior fue muy pesado. No podemos levantarnos de mañana para poder consagrar nuestra vida. Nos olvidamos lo que dijo nuestra hermana Elena de White. Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Queremos ser bendecidos, queremos tener éxito, queremos que la familia sea una familia prosperada, pero nos olvidamos del principio fundamental para lograr tener todas estas cosas: consagrarse al Señor. Pero nuestro Señor Jesús no se olvidaba. El comentario bíblico adventista sugiere que la palabra muy de mañana en el versículo 35 se refería a la última vigilia que dependía de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es interesante que el mismo comentario bíblico adventista sugiere que el sol en el Medio Oriente en el verano, el sol empezaba a salir como a las 5 de la mañana, lo que representa que Jesús, si fue en la última vigilia y el sol salía a las 5 de la mañana, tuvo que levantarse antes de las 5 de la mañana. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender que Jesús no era de 3 minutos, Jesús no era de orar 5 minutos, Jesús pasaba tiempo orando, no sé cuánto tiempo. La última vigilia, repito, era de 3 de la mañana a 6 de la mañana, el sol salía a las 5, entonces Jesús probablemente se tuvo que levantar a las 3, 4 de la mañana para poder orar. Y recordemos que él había hecho actividades el sábado anterior, se acostó tarde, la gente lo dejó muy tarde según el deseo de toda la gente, pero para el Señor lo más importante no era el cansancio. Era poder consagrarse al Señor todos los días, porque de ahí dependía la fuerza espiritual que provenía de su Padre. ¿Hace cuánto tú y yo no podemos levantarnos de madrugada para consagrar esos minutos sumamente especiales a la meditación, a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tú derramaste tu corazón al Señor diciendo: Señor, ayúdame? Señor, antes de iniciar mis actividades, quiero ponerme en tus manos. Quiero ser bendecido por ti. Quiero que tu Espíritu Santo esté conmigo. Quiero hacer las cosas conforme sea tu voluntad. Antes de la situación que estamos viviendo, que porque la vida era muy rápida no nos daba tiempo de orar. Ahora que la vida
pues nos ha puesto un poquito más de pausa. Bueno, hay que disfrutarla y nos podemos levantar tarde. Miren, siempre ponemos excusas. El Señor no ponía nada. Se dormía tarde por hacer la voluntad de su Padre, pero muy de mañana, dice la Biblia, se levantaba para poder consagrar su vida a Cristo Jesús. Ojalá que mientras tú estás viendo y escuchando esto, puedas, igual que yo, tomar la decisión de poder consagrar tu vida a Cristo Jesús. Puedas tú tomar la iniciativa de decirle al Señor, a veces te he fallado. He salido a mis actividades normales sin consagrarme, creyendo que puedo regresar. La vida no la tenemos comprada. Y si el Señor Jesús consagraba su ser en las primeras horas del día, creo que es un buen ejemplo que nosotros también necesitamos hacer. Y de hecho, mire, quiero llevarlos al libro de Lucas y quiero presentarles algunas citas bíblicas con relación al estilo de vida que Jesús tenía con relación a la oración. Lucas capítulo 5, versículo 16, las Sagradas Escrituras dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Jesús tenía un estilo frecuente de poder orar. Cada ocasión que el Señor se le presentaba, él lo dedicaba para orar. Y dado a las actividades múltiples que él tenía, él optaba por irse a lugares desiertos y oraba ahí. Lucas capítulo 6, versículo 12, las Sagradas Escrituras dicen que en aquellos días él fue al monte a orar. Pasó, dice mi Biblia, pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. Entonces, cuando yo entiendo este pasaje, regreso al texto principal, que era Marcos 1:35, y puedo entender que Jesús no se levantó a las 4:59 para orar un minuto. Jesús pasaba tiempo orando, le encantaba orar. Según Lucas capítulo 6:12, pasaba la noche enteras para orar. Lucas capítulo 9, versículo 18, mi Biblia dice de la siguiente manera, Lucas 9, 18, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Jesús también, después de haber utilizado tiempo para orar a sola, le gustaba también orar con sus discípulos. Le gustaba orar con ellos. De paso, pues los mismos discípulos le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. En el mismo libro, Lucas capítulo 9, versículo 28, las Sagradas Escrituras dice, aconteció. Mi Biblia dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús pasaba tiempo en la oración. La oración era un estilo de vida. Y eso nosotros como cristianos deberíamos adoptarlo. Muy de mañana Jesús salía y oraba. Quiero terminar. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú te levantaste a las 4 o 5 de la mañana, cuando todavía el cerebro está fresco, cuando las prisas todavía no han llegado, las prisas del día, las prisas de las actividades, tienes tiempo para meditar y dentro de la oración, dentro de la meditación de las Sagradas Escrituras, se abre tu corazón y entonces tú en medio de este momento te das cuenta que empieza a correr lágrimas sobre tus mejillas. Pocas veces tenemos esa oportunidad o pocas veces hacemos de esto algo maravilloso. Recordemos, Jesús pasaba tiempo para orar. Y concluyo con la frase de nuestra hermana Elena de Guay. Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. ¿Quieres tú decirle al Señor, Señor, perdóname por tener el tiempo suficiente y no poder consagrarme? ¿Quieres tú decirle al Señor, Señor, prometo
que no importa el cansancio, el estrés o las preocupaciones, necesito yo consagrarme todos los días, necesito entregarte mi vida. ¿Quieres hacerlo? Quiero entonces invitar a que pongan el último himno para después hacer la oración final. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Cariñoso Dios, gracias porque dentro de las Sagradas Escrituras podemos encontrar principios fundamentales para el diario vivir y, por supuesto, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Hemos visto, Señor, en algunos pasajes que el Señor Jesús tenía un estilo de vida con relación a la oración muy buena. Te suplico, Padre, que nosotros como cristianos nos ayudes para que también podamos consagrar nuestra vida todo el tiempo. Sin importar el estrés o la preocupación que nosotros tengamos, que nuestra vida sea consagrada ante ti todo el tiempo. Síguenos bendiciendo, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, le damos las gracias al pastor Josué Gómez por el mensaje que compartió en esta mañana con nosotros y te recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como Adventistas de Sinaloa. Te invito a que te suscribas en YouTube y le des like en Facebook. Deseamos que tengas un muy bonito día lleno de bendiciones de nuestro Dios. Hasta luego.